Muy buenos días, mi nombre es Río Montenegro, estudiante del área andina. En esta mañana tenemos un ejercicio de partículas en 2D de un sólido rígido. Vamos a sacar la reacción en el punto E, que es un soporte fijo. Entonces, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos una tensión de un cable que soporta esta viga, la cual tiene 4 fuerzas de 20 kN cada una, separadas de 1.8 metros. Entonces, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Sacar las componentes de la tensión, y como es un soporte fijo, sabemos que un soporte fijo tiene dos componentes, una componente de las fuerzas y tiene un momento. En este caso podemos tomar un momento positivo o negativo. A mi parecer lo tomé positivo y el ejercicio mismo va a resolvernos y nos va a dar la solución correcta. Entonces, para esto, vamos a hallar las componentes de esta tensión, y este ángulo lo vamos a hallar por las relaciones trigonométricas por medio de la tangente que ubica al opuesto y la adyacente. Entonces tenemos que la tangente a la menos 1 es igual al opuesto, que en este caso son 6 metros, que es la longitud total, sobre 4.5, que es la adyacente. Esto es igual a 1.33. Y 1.33 a tangente a la menos 1 es igual a 53,13, que viene siendo el ángulo que comprende acá. Esta componente adyacente es la misma que es T sub X, y esta viene siendo T sub Y. Por consiguiente, esta es la tensión que viene siendo la hipotenusa. Entonces, para hallar la componente T sub X, lo que vamos a hacer es lo siguiente. T sub X comprende a ¿qué? Al opuesto. Entonces, T sub X equivale a la tensión por el coseno del ángulo. Y T sub Y equivale a la tensión por el seno del ángulo. Pero sabemos que T equivale a 150 kN. Entonces tenemos 150 que multiplica el coseno ¿de qué? De 53,13. 53,13. Y este equivale a 150 por el seno de 53,13. Entonces, estas son iguales, donde T sub X equivale a 90 grados y equivale a 119,9. 119,9 por seno de correcto. Bueno, ya que tenemos las dos componentes, la de T sub X y la de T sub Y, lo que ahora haremos es hacer la sumatoria de fuerza, ya que ya tenemos todo el ejercicio, por decirlo así, para resolverlo. Entonces, sumatoria de fuerza es igual, bueno, primeramente está en equilibrio, entonces igual a 0 todita. Entonces tenemos que, en sumatoria de fuerzas en X, tenemos una fuerza que viene siendo E sub X. En este caso la tomamos negativa. Tenemos T sub X, que también la tomamos negativa. Y no tenemos más fuerza en el eje X, entonces vamos a igualar a 0. ¿Cierto? Entonces lo que haremos es lo siguiente. T sub X es igual. T sub X equivale a 90. ¿90 qué? 90 kN. Y kN. Entonces tenemos que menos E sub X es igual a menos 90 kN, que es igual a 0. Entonces, si decimos que esto es igual a esto, entonces de esa fórmula podemos despejar E sub X. Entonces tenemos que menos E sub X es igual a 90 grados, a 90 kN. ¿Cierto? Entonces, sabiendo esto, podemos decir que equivale a 90 kN, pero ¿qué? Como da negativa, tenemos que cambiar ¿qué? El sentido. Y corregimos que E sub X equivale a 90 kN. Y como tomamos el sentido hacia la izquierda, el mismo problema nos lo corrige hacia la derecha. Entonces ponemos acá hacia la derecha. Listo. Entonces, para sumatoria de fuerzas en Y, tenemos entonces que sumatoria de fuerzas en Y
son igual a 0, pero tenemos que E sub y, que es positiva, tenemos T sub y, que es igualmente positiva, y tenemos una T sub y tenemos E sub y T sub y. Me faltarían las 4 fuerzas que son estas que van acá. Entonces las podemos indicar como 4 por 20 kN. Entonces tenemos más 4, ¿por qué? Porque son 4 fuerzas y ambas son de 20 kN. Pero aquí cabe aclarar que son negativas, por lo que va en sentido hacia abajo del plano cartesiano. Y esto es igual a 0. Entonces tenemos ahora que resolver esto. Entonces tenemos que E sub y no le hemos hallado, pero T sub y si la tenemos que equivale a 119,9 más 119,9 y menos 4 por 20 sería menos 80 kN. Esto es igual a 0. Despejamos E sub y entonces esto es igual a 119,9 menos 80. Y esto es igual entonces a 39,9 kN. Y el sentido que le dimos, ya que aquí nos da positivo, a pasar por acá nos da negativo, significa que el ejercicio está al revés. Aquí, el sentido de su y sería entonces 39,9 kN y el sentido sería a lo contrario, sería hacia abajo, que es el verdadero sentido. Entonces, ya tenemos la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y, y tenemos la reacción que tiene en X y en Y. Entonces vamos para la sumatoria de los momentos. Para la sumatoria de los momentos tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos un momento que es este que... Para esto entonces vamos a hacer la sumatoria de los momentos. Pero la sumatoria de los momentos son igual a 0. Ahora tenemos el momento en el punto E, es el que vamos a hallar. Entonces, momento en E. Tenemos el momento en F, que es este punto acá. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Este es el punto E o punto de observación. El punto de aplicación de fuerza viene siendo F, y tenemos la fuerza hacia donde va, que viene siendo la tensión en este caso. Tensión. Y esto, vector R, vector posición. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Sacar el sentido, como va hacia la izquierda, entonces esto va a ser positivo. ¿Qué significa esto? Para hallar entonces el momento del punto F, lo que tenemos que hacer es multiplicar la fuerza, en este caso termina siendo esta por el brazo de fuerza, pero en este caso aquí sería TY. Entonces tenemos que TY, que multiplica a la distancia del brazo de fuerza. ¿Cuál es la distancia del brazo de fuerza? Sería esta distancia de 4.5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el momento en cada una de estas fuerzas que van hacia abajo. Entonces, para esto tenemos que el punto E lo ubicamos acá, vector posición hacia el punto de cada fuerza que va hacia abajo, y esta fuerza igualmente va hacia acá. Tenemos que esto tiende a ir a la derecha, a la izquierda, acá. Entonces tenemos que esto viene siendo ¿qué? Positivo. Este es el vector posición, este viene siendo las fuerzas, y tenemos que la distancia del brazo de fuerza de cada uno viene siendo 1.8, y sucesivamente tenemos que ir sumándola. ¿Qué significa esto? Que la primera de F1Y es igual a 1.8. Como son 4, de F1 2Y, de F1 3Y, de F4Y, de F4Y. Si le sumando 1.8, sería 1.8 más 1.8, 3.6, 3.6 más 1.8, 5.4 más 1.8, 7.2.
¿Qué significa esto? Que cada una de estas es la distancia del brazo de fuerza de cada fuerza. De cada fuerza de acá, que equivale a ¿cuánto? 20 kilonewtons. Sabiendo esto ya tenemos que esta viene siendo positiva, más la TY, que equivale a TY ¿cuánto? 119,9, que multiplica a 4.5, más la distancia del brazo de fuerza de F1Y, que equivale a ¿cuánto? A 1.8, que multiplica a 20 kilonewtons, más 3.6, que multiplica 20 kilonewtons, más 5.4, que multiplica 20 kilonewtons igualmente, más 7.2, que multiplica 20 kilonewtons, que es la otra fuerza. Todo esto lo igualamos a 0. Entonces, para esto ya tenemos la sumatoria de momentos en el eje Y, en el eje X, perdón. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar ME. Entonces tenemos que ME, entonces, es igual a ¿qué? Todo esto pasa a la derecha. Se vuelve entonces negativo menos 119,9, que multiplica a 4.5. Bueno, aquí vamos a escribir igualmente todo lo que se encuentra acá, entonces ya sabemos que es lo mismo, pero negativo. Y vamos a resolver esto de aquí. Hacemos la multiplicación de cada una y la sumamos. En este caso van a dar negativas, por lo que pasaron a la izquierda. Esto nos va a dar 899 menos 899,55. ¿Qué significa esto? Significa que esa negativa, significa que el sentido que le dimos al momento no era el correcto. Entonces vamos a hacerle lo siguiente. El momento en E es igual a ¿qué? A 899,55, y no iría hacia la izquierda, sino que iría hacia la derecha. Entonces la corrección es que el momento va hacia la derecha, entonces el momento que es negativo. Y esta viene siendo la corrección de nuestro sistema. Y ya con esto hemos solucionado el ejercicio, ya que tenemos eso X, eso Y, tenemos el momento de la fuerza y este ejercicio está resuelto. Entonces, muchas gracias.